La tecnología, ¿no? Me hice bolas con los alambres antes de subir. Ah, quiero pedirle que por favor cierre sus ojitos un momento y dígale con sus ojos cerrados, mire al Señor enfrente suyo, así todo grande en su trono, mírele con sus ojos de fe y mírele que le está sonriendo, ¿sí? Y usted está parado frente a él, ¿sí? Y dígale, Señor, habla que tu siervo escucha. Señor, habla que tu siervo escucha. Bendecimos tu palabra, Señor. Bendecimos este servicio. Bendecimos cada vida que está aquí y cada hogar representado en hermanos y hermanas que se encuentran presentes. Señor, que este mensaje sea de edificación para cada uno de nosotros. Pon, Señor, tus palabras en mi boca y que pueda esta palabra confrontar, edificar, eh, pueda sanar y pueda también devolver, Señor, el ánimo a los que están o estamos en dificultades. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana fue una semana un tanto compleja porque toda la semana, toda la semana estaba pensando eh, y le decía, Señor, ¿qué quieres que tu pueblo sepa? Y, y comencé a ver la Biblia y los devocionales y, y no, el Señor no me decía nada. Y ya me estaba preocupando porque ya era miércoles y ya qué hora voy a preparar. Hasta que a partir del día miércoles fue algo muy recurrente. No, fue desde el día martes que mi pastor Freddy me encargó visitarle a mi hermana Anita, que gracias, qué bueno Anita verte aquí. Eh, que fue cuando visitamos a Anita que ya hubo un tema como que recurrente y era venía a mi mente mucho sobre eh, ser fiel, el compromiso que uno debe tener como cristiano. Y, y el día viernes que estuvimos en la reunión de jóvenes, en la reunión de varones, perdón, fue mucho más claro. Entonces digo, ya, entonces ya sé cuál es el tema, ¿sí? Entonces, eh, era el equipo de fútbol más grande de la última década en cierto país del mundo. Y y todos los campeonatos, todos los goles, todos los trofeos que ellos habían ganado, se debían a su director técnico, al estratega, porque aparte de que era veterano, de que era un jugador de muchos años, que conocía mucho de fútbol, no solamente era la técnica que él tenía o la forma como él se daba a entender sobre fútbol, sino que se daba el tiempo para conocer a sus jugadores. ¿Sí? En medio del entrenamiento, siempre se tomaba un momentito para conversar y preguntarle cómo está la familia, qué tal el viaje, qué tal los entrenamientos. Entonces, este ambiente tan cálido, tan cercano, hizo que sus jugadores lo respeten, le admiren, ¿sí? Porque para él no solamente era el fútbol, era la persona, era el jugador, era el ser humano que había detrás de ese uniforme. Y cuando este entrenador se jubiló, lo lógico era que una persona de su cuerpo técnico, de las personas que eran más cercanas a él, se haga cargo de la dirección técnica, ¿no? Bueno, eso es lo que por lo general pasa en los equipos. Sin embargo, los, los directores, los dirigentes del equipo, decidieron que era mejor cambiar de técnico, que contratar tal vez un entrenador más joven, un entrenador mucho más ambicioso, sería un cambio beneficioso para el equipo. Entonces, en el primer día de entrenamiento, cuando, bueno, ya se acercó el nuevo director técnico, muy jovencito, con muchas expectativas del equipo, eh,
estuvo antes que nadie en la cancha. Si es que ellos tenían que llegar a las 7 de la mañana, el director técnico estaba desde las 6. Estaba parado y así, ¿no? Y dándose las vueltas y paseándose por la cancha esperando a que, a que llegue. Cuando, cuando llegó el primero de sus jugadores, apenas le respondió el saludo. Apenas hizo una mueca y pasó. Y lo mismo pasó con el resto. O sea, ni les saludaba siquiera, solamente como que les veía y pasaba. Esta actitud a los dirigentes como que sí, ¿no? Como que les gustaba porque se veía carácter y decía, no, vamos por buen camino porque este man está poniendo carácter, ¿no? En el primer discurso que dio este entrenador fue realmente bastante duro, porque lo primero que dijo era que ahora los atrasos se pagarían de dos formas. Lo primero, con multas, dinero. Y lo segundo era que se iba a pagar con tiempo en cancha. O sea, la persona que llegaba tarde se iban a ir acumulando, acumulando los minutos y esos minutos se iban descontando de los partidos que podía jugar. Los entrenamientos pasaban de 2 a la semana a 5. Eso afectaba mucho a los jugadores que eran casados porque casi no tenían tiempo para pasar en familia. Si entrenaban de lunes a viernes, sábado y domingo eran los partidos, casi no veían a sus familias. Las primeras semanas sí fueron realmente muy agotadoras, muy duras y no daba tiempo al descanso, porque si usted está, bueno, yo creo, no sé mucho de fútbol, pero si usted está constantemente entrenando y fines de semana tiene partido, tarde o temprano los músculos se cansan, ¿sí? Y no tardaron en comenzar a perder partidos. El entrenador cuando comenzaron ya los comentarios, ¿no? De que por qué están perdiendo y todo eso, en lugar de hacer una revisión de cómo él estaba trabajando, culpó a los jugadores. Esos jugadores que están ahí son unos perezosos, unos vagos, no corren, no topan, ¿sí? Pero él no tenía la culpa. Y, y lo mejor que hizo, la mejor decisión que tomó, según él, fue despedir a media plantilla. Él pensó que despidiendo a esos jugadores que él consideraba vagos, todo iba a terminar, la mala racha iba a terminar. Eh, Nunca consideró las opiniones del cuerpo técnico antiguo, siempre les hizo de menos, sintiéndose él que era el único que sabía de fútbol. Eh, Toda la plantilla se fue, toda la plantilla antigua. Todo ese equipo que antes había ganado trofeos y medallas y campeonatos, todos se habían ido, excepto el capitán. Solamente el capitán del equipo se quedó porque no soportaba ver que su equipo, el equipo con el que él creció, el equipo de ese entrenador que le vio crecer, que le vio formarse, desaparezca. Entonces él dijo, no, no, o sea, por ese amor que yo le tengo a mi equipo me voy a quedar. Entonces, bueno, llegaron nuevos jugadores y este capitán al principio se mostró bastante alegre porque dijo, ok, bueno, se fueron mis compañeros, pero quién sabe y tal vez estos muchachos hagan muchas cosas que tal vez nosotros no, ya no podemos por la edad. Entonces, eh, llegaron, llegaron los nuevos y, y en el entrenamiento nadie les saludó. Estos jugadores, ninguno le saludó al capitán, ninguno le saludó. Cuando llegó el entrenador, lo primero que hizo fue quitarle la banda de capitán y se la entregó a otro. El capitán no discutió, entregó su brazalete, siguió entrenando. Y en el primer partido que tuvieron, ganaron por 5 goles de diferencia. 5 goles de diferencia. Los dirigentes estaban, pero que no cabían en la alegría, porque ellos ya veían, "Ya, aquí estaba la solución, la solución era, el problema eran los jugadores, pero ahorita que tenemos nueva plantilla, ahorita sí vamos otra vez a ganar campeonatos y todo ello". Lo que pasó luego, no se lo esperaba, y era que al siguiente partido, al segundo partido de la llegada de los nuevos jugadores, el antiguo capitán no fue convocado. Y cuando le dijeron por qué le habían dejado de convocar,
le dijeron, porque tú eres la manzana podrida. Tú eres el que organizaba los sabotajes y el que dañaba todo en el equipo. No soportó más y se fue. Se fue del equipo que tanto amó. Luego de 3 años, el técnico que fue contratado fue despedido. En 3 años, el mayor logro que tuvo fue no descender a segunda división. El equipo que con nuevos jugadores y con un entrenador nuevo nunca recuperó su identidad. Olvidaron quiénes eran. Y los años y los trofeos que tenían en sus vitrinas solamente le recordaban al gran entrenador que habían tenido antes. Pero hay más detrás de esta historia. ¿Y sabe qué? ¿Sabe quiénes fueron los que motivaron estos cambios? No fueron los dirigentes, no fueron los jugadores, fueron los hinchas. Muchos de estos hinchas eran hijos de socios fundadores. Eran muchachos que no conocían la historia del club. Eran muchachos que nunca habían pagado una deuda, que no conocían lo que era sufrir por el equipo, que nunca le habían conocido al equipo en una mala racha, nunca le habían conocido al equipo con falta de dinero. Ellos recibieron al equipo como un campeón, como un ganador. Y estos muchachos eran los primeros en exigir fichajes y los primeros que pedían cabezas que rueden. Ellos fueron los causantes de que se vaya el entrenador, de que se vaya la plantilla que había conseguido todos los títulos y que al final se vaya también el capitán. Eran los primeros en abandonar el estadio cuando el equipo iba perdiendo por 2-0. ¿Y sabe por qué? Porque hay una gran diferencia entre ser un simpatizante y ser un hincha de corazón. ¿Alguno de aquí juega fútbol? ¿Alguien ha practicado o ha pateado una pelota en su vida? ¿Alguna vez? Sí. Sí, no, la mayoría, aunque sea en el PlayStation. Sí. El simpatizante, el simpatizante solo mira los partidos para confirmar su, para confirmar su pronóstico. ¿Sí? El hincha, en cambio, se mantiene con el corazón en la mano cada minuto esperando que su equipo gane. El simpatizante aplaude las victorias y condena las derrotas. El hincha aplaude a su equipo siempre y cuando haya dado todo de sí, aun si el resultado no es el mejor. Y aunque usted no lo crea, nosotros somos ambos. Hay circunstancias que a nosotros nos hacen simpatizantes de algo o de alguien. Tal vez un partido político, un equipo de fútbol, o tal vez una persona, o tal vez una marca de auto. Y hay otras circunstancias que a nosotros nos hacen hinchas. En la Biblia, ser simpatizante es un sinónimo de ser un seguidor. Alguien que está por moda, tal vez por el momento, tal vez por el alboroto, pero un hincha es un sinónimo de ser discípulo. Alguien que se identifica con la persona a la que sigue. Al recordar algunos eventos del ministerio de Jesucristo, mientras estaba haciendo este mensaje, me di cuenta de que durante todo el ministerio público del Señor Jesús, siempre había 3 clases de personas. Siempre estaban, los no creyentes eran los primeros, líderes religiosos como los fariseos, personas adineradas como los publicanos, o gentiles como cualquier otro que no haya sido judío. En segundo lugar estaban los seguidores y en tercer lugar estaban los discípulos. Siempre, si usted revisa la vida de nuestro Señor Jesucristo desde el comienzo de su ministerio público, siempre va a encontrar estos 3 tipos de personas, en todo lugar. Ahora, en esta ocasión vamos a dejar a un lado a los no creyentes, no porque no sean importantes. De hecho, ¿hay alguna persona que venga por primera vez? ¿No? ¿Sí? Dios le bendiga, qué bueno que esté aquí. Déjeme decirle que Dios le ama y que tiene un plan maravilloso para su vida. Amén.
En esta ocasión yo quiero enfocarme en los seguidores y los discípulos. ¿Sí? A propósito del tema que estamos estudiando con nuestro pastor Freddy, ¿no? ¿Alguien se acuerda cuál es el tema de la serie que va a empezar nuestro pastor Freddy? No, ya para que usted lo sepa se llama Dios quiere reinar en su vida. Así se llama el título. ¿Ya? Dios quiere reinar en su vida. Y, y yo quiero que usted me acompañe en este estudio para que usted mire que ningún seguidor, escúcheme bien, ningún seguidor va a permitir que Dios reine en su vida. Solamente los discípulos lo hacen. ¿Sí? Acompáñeme por favor, quiero que abra su Biblia en Lucas capítulo 9, versos del 57 al 62. Evangelio de Lucas capítulo 9, gracias, versos del 57 al 62. Lucas capítulo 9, versos del 57 al 62. Amén. La Biblia dice, mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús. Tal vez esta se parezca un poquito diferente a su versión, porque esta es una versión, Dios habla hoy. Usted debe tener en la mayoría Reinas Valeras. Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús, Señor, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame irme a despedir de los de mi casa. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. Cuando el Señor Jesús da este mensaje, ya está ejerciendo su ministerio público. ¿A qué nos referimos cuando decimos el ministerio público de Jesús? Es la etapa de nuestro Señor cuando comienza ya a predicar el Evangelio, cuando ya ha sido ungido por el poder del Espíritu Santo, cuando ya comienza a hacer milagros. Ese es el ministerio público del Señor Jesús. Entonces, si usted toma el Evangelio de Lucas y usted regresa hasta el capítulo 4, usted va a ver que en el capítulo 4 es cuando, en el Evangelio de Lucas, es cuando el Señor Jesús comienza su ministerio público. ¿Sí? Comienza sanando a un poseído por un demonio. Y la gente toda alborotada, ¿no? Sanó a un endemoniado, entonces, ¡fum! El mar de gente que le seguía. ¿Sí? Y mire que lo impactante que fue ese milagro que Jesús hizo en esa primera ocasión, que, que cuando Jesús fue a la casa de Pedro, a la casa de la suegra de Pedro, ni siquiera tenían ellos tiempo para comer, porque la gente era tanta y se amontonaban tanto alrededor de la casa de Pedro que, que realmente ellos no tenían tiempo para nada. ¿Sí? Y a partir del capítulo 4 hasta la crucifixión, usted puede ver que siempre hay un pocototón de gente siguiéndole a Jesús. ¿Sí? A todo lugar. ¿Sí? A todo lugar. Y siempre va a encontrar estos tres tipos de personas, no creyentes, seguidores y discípulos. ¿Sí? Pero, ¿sabe cuántas personas le seguían al Señor Jesús antes del capítulo 4? O sea, esto es sumamente interesante. ¿Sabe cuántas personas le seguían a Cristo antes del capítulo 4? Ninguna. Ninguna. Ni siquiera sus hermanos. Y probablemente ni siquiera su madre creían en él. Y la Biblia lo dice. Y para que usted vea que no le estoy mintiendo, vaya conmigo al capítulo 7 de Juan. ¿Sí? Capítulo 7 del Evangelio de Juan.
versículos 3 al 5. Le voy a leer en esta versión. Dice, sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vete a Judea, para que los seguidores que tienes allá vean también lo que haces. Pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto. Ya que haces cosas como estas, hazlas delante de todo el mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Miren. Pero esto no es todo. Se me borró la cita aquí, pero en el Evangelio de Mateo, escuche lo que dice. Sobre este mismo texto, dice, sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vete a Judea, para que los seguidores que tienen allá también vean lo que haces, porque sus hermanos creían que él estaba loco. Así dice en una versión. ¿Se da cuenta que antes del capítulo 4 nadie le seguía a Cristo? Nadie confiaba en él, nadie creía en él. ¿Sí? Pero cuando comienza el Señor a hacer milagros, y de hecho, mucho más cuando Él da de comer gratis, es cuando la gente comienza a amontonarse. ¿Sí? Y ponga atención a este detalle. El Señor Jesús comienza a hacer milagros y a predicar como quien tiene autoridad, no como los fariseos, porque todos quieren ser parte de la fama. Quieren ser parte del momento, quieren ser parte del reconocimiento. Si nosotros trajéramos o pudiésemos traer ese momento del Señor Jesús sanando, digamos, la alimentación de los 5,000. Si nosotros pudiéramos traer ese evento a este momento de la historia, créame que todito el mundo estuviese enterado, porque ya estuviese, un TikTok y una selfie, todo eso, ¿sí? Todos nos enteraríamos, ¿sí? Porque todos quieren ser parte de eso. Y sería hashtag estoy con los 5,000 o uno más de los 5,000, ¿no? Algo así sería, no sé. ¿Sí? Porque, porque la mayoría solamente iba por eso, iba por la comida, para saber qué encontraban. ¿Sí? Pero ¿sabe cuántas personas él realmente tenía? 100. De todo ese montón de gente que le seguían a Jesús, solamente alrededor de 100 personas eran discípulos, solo 100. Y aquí para que hagan números, mire, 72. 72 hombres que él escogió y que les envió de dos en dos. O sea, si se acuerdan, ¿no es cierto? Que les envió de dos a predicar. Los 12 apóstoles, que ya suman 84. Y por ahí póngale, bueno, ahí también estaba María Magdalena y otras mujeres, más o menos tenía 100 personas. 100 personas eran las que estaban ahí, fijas. Las que sabían cómo era el ministerio, cómo realmente era el ministerio de Jesús. Las que, aparte de haber sido testigos del milagro, también habían pasado las necesidades de Cristo. ¿Usted cree que Cristo durante su ministerio aquí en la tierra tuvo todo? No. Él padeció. Inclusive la condición de él era mucho más precaria, mucho más pobre, por decirlo así, que la actual. Él tenía mucho menos de lo que nosotros tenemos. Pero ellos habían conocido la necesidad, habían conocido la difamación, habían conocido la parte fea del ministerio de Jesús. Porque la parte bonita es ver a un cojo andando, ¿no? A un leproso ser sanado, o darles de comer a un poco de gente que tal vez nunca vuelvas a ver. Pero ellos, los discípulos de estos 100 que comenzaron, ellos habían experimentado lo que es la necesidad, la soledad, el abandono de la familia. Volviendo a nuestro pasaje en Lucas, en este pasaje nosotros vamos a encontrar a tres tipos de personas. ¿Sí? Y la primera persona que nosotros encontramos es parte de ese grupo de personas que quiere figurar, ¿sí? Que quiere
que quiere ser parte de algo grande sin serlo. ¿A qué me refiero? Es que quiere estar ahí cuando las cosas van bien, cuando hay pantallas, cuando hay gente que ve, pero no quiere estar ahí cuando las cosas se ponen mal, cuando las cosas se ponen feas. Ahora, la primera persona que estaba, de hecho, la primera persona que describe el texto, no le invita. Jesús no le invita. Él se lanza, él se autoinvita. ¿Se ha visto que hay personas de esas, no? Que usted hace un cumpleaños y nosotros le decimos los paracaidistas, ¿no? Que nosotros hacemos una fiesta para 100 y resulta que al final tiene que repartir la comida para 150, ¿sí? Ya. Esta persona es así, es un paracaidistas. Y, y a que no sabe quién era el paracaidistas, se va a sorprender quién era. Era un fariseo. Era un fariseo. Sí. Esta primera persona, o si nosotros pudiéramos referirnos a este tema más actual, era un pastor, era un maestro, era un líder, era una persona de posición dentro de la iglesia. Era una persona que sabía de la ley. ¿Sí? Y para que usted vea que lo que le digo no es mentira, de que esta primera persona era un fariseo, acompáñeme en su Biblia a Mateo 18, 8, 19, y usted lo va a ver. Mateo capítulo 8, verso 19. ¿Lo tiene? Dice, si usted tiene en su Biblia, en la parte de arriba del título debería aparecerle una referencia cruzada y que le va a llevar al capítulo 9 de Lucas. Dice aquí, yéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Mire, y vino un escriba, no sé si en su Biblia tal vez dice fariseo, y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Mire, era una persona religiosa, era una persona que sabía de Biblia, era una persona como usted y yo, ¿sí? Y ok, no voy a meter a todos en el mismo saco. Había fariseos que, bueno, como en todo, ¿no? Debió haber fariseos que buscaban genuinamente a Cristo. Tal vez por la posición que ellos tenían, tal vez no era tan público como ellos lo confesaban, pero sí sentían ese deseo de seguir a Cristo, como por ejemplo Nicodemo. ¿Ya? Pero la gran mayoría de fariseos lo que buscaban era reconocimiento público. Eso es lo que buscaban. ¿Sí? Y si usted lee los evangelios y si usted ve la vida de Cristo y cómo él trataba a los fariseos, realmente el trato con ellos era bastante duro. O sea, hipócritas, les decía. Han cambiado, han cambiado los mandamientos de Dios por tradiciones de los hombres. Sepulcros blanqueados, ¿no? Mire, y, y es tanto así que no es que Jesús les odiaba, sino que no había otra manera de confrontarlos. ¿Ya? Porque la única manera de que ellos entren en razón era a través de la escritura, porque ellos eran expertos en la escritura. Pero mire que Cristo quería que sus discípulos se cuiden de los fariseos, que en Mateo 23:3 dice, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Sí? Ellos les dicen diezmen, ellos les dicen vayan al templo, ellos les dicen honra a tu padre y a tu madre. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque realmente ellos les gustaba llenar al pueblo, al común de los mortales, les gustaba llenarles con cosas y con mandamientos y la Biblia dice, con cargas pesadas al pueblo, al común de los mortales, a personas como nosotros, pero ellos no querían levantar nada.
Ellos eran libres de todo. Y si nosotros regresamos a la parábola del fariseo y del publicano, cuando entran al templo, el fariseo entra al templo y dice, te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Diezmo, ofrendo, hago sacrificios. ¿Sí? Porque los fariseos tenían, lamentablemente tenían esa actitud de buscar que otros les vean y que otros les admiren. La segunda persona que va a aparecer en este pasaje, le cayó la invitación de sorpresa, nunca se lo esperaba. Yo creo que Cristo estaba conversando con el fariseo, ¿no? Porque el fariseo se lanza, ¿no? De paracaidistas. Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y bueno, el Señor estaba contestando. Y el otro ha de haber estado, no sé, viendo, o sea, esperando, no sé. Sí, ha de haber estado, qué sé yo, pensando en a qué hora van a almorzar o dónde se van a detener. Y cuando el Señor le dice, sígueme, y se sorprende, y, y le cayó de sorpresa. Le cayó de sorpresa la invitación. ¿Y sabe lo primero que pensó esta persona? En su padre. Porque le dice, deja que vaya y entierre a mi padre. Eh, ¿Quién sabe? Tal vez esta persona era hijo único. Y su padre ya era anciano y estaba enfermo. ¿Sí? Una situación comprensible. Y el tercero, no lo dice el texto, pero yo quiero creer que era una persona casada. ¿Sí? Porque hay un dicho que dice que ya de casado no tenemos ni no podemos ni siquiera coger el control de la tele. No podemos ni siquiera poner una, un programa que a nosotros nos gusta. Dicen, ¿no? No digo que. Entonces, ¿y sabe por qué me da la idea que esta persona es una persona soltera? Acompáñenme a Deuteronomio 24:5. Deuteronomio 24:5. 24:5. Deuteronomio 24:5. ¿Lo tiene? Deuteronomio, libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 5. ¿Lo tiene ya? La Biblia dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Sí. Mire. O sea, yo por eso creo que él era casado, ¿no? Porque, digo yo. Sí, ¿no? Usted también tiene esos problemas. Debe estar por casarse, entonces. Ahora, eh, ¿sabe que estas personas se parecen mucho a nosotros? Se parecen mucho. Y nos parecemos a ellos en las excusas que nosotros ponemos para no ser discípulos. Porque sabe que, quiero decirle algo, los discípulos deben estar dispuestos a pagar el precio del discipulado. Y ese precio no es barato. Y son pocos los que están dispuestos a pagar el precio. ¿Y saben por qué? Porque para ser discípulo hay que sufrir. Para ser discípulo hay que entenderle a la persona que sigo. Para ser discípulo tengo que identificarme con la persona que sigo. El seguidor disfruta del momento. Y por eso es que tenemos millares de gente. Solamente imagínese en la alimentación de los 5,000. Dice 5,000 hombres. Y nuestro pastor Freddy nos ha dicho 5,000 hombres. Ahora póngale que cada uno haya tenido su mujer. Ya son 10,000. Y póngase que cada uno de ellos, no creo que todos hayan estado recién casados. Póngale un muchacho por cada pareja. Son 15,000. 15,000 personas que le estaban siguiendo y de esas 15,000 solamente 100 eran discípulos. Porque el seguidor disfruta del momento, pero el discípulo disfruta el proceso. El seguidor siempre tiene una excusa para irse. El discípulo siempre tiene una razón para quedarse.
El seguidor se va cuando las cosas se ponen feas. El discípulo solamente se aferra a su maestro. Ahora, vamos, mire, quiero que usted me acompañe a mirar cuáles eran esas excusas que ellos pusieron. Y yo quiero y yo no le digo que me lo diga a mí, pero yo quiero que le diga a Cristo, a Dios, ¿cuál es la excusa que usted está poniendo para no pasar de ser solamente un seguidor a ser un discípulo? ¿Sí? Así que acompáñeme al versículo 57, no, sí, 57, de Lucas capítulo 9. Dice, mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús, Señor, deseo seguirte a donde quiera que vayas. La primera excusa son las promesas inútiles. La promesa que quiero que usted se ponga por un momento en los zapatos de un fariseo. Bueno, ya no pongamos de un fariseo. Póngase usted en los zapatos del pastor Freddy. ¿Ya? Ahora verá. ¿Por qué? Porque bueno, los fariseos vendrían a ser lo que ahora son los pastores en la actualidad, ¿no? Ahora verá. Cuando el fariseo hace esta promesa, o sea, cuando un pastor hace esta promesa, te seguiré a donde quiera que vayas, realmente, tal vez no esté considerando realmente lo que eso significa. ¿Sí? El fariseo que dijo esto, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, primero estaba pecando, estaba yéndose contra la ley que él mismo predicaba. ¿Sí? Y para que usted entienda esto, necesito que usted recuerde que los fariseos y Jesús no se llevaban bien. No se llevaban bien. Era prácticamente como poner, no quiero hacer propaganda política, pero como ponerles a dos partidos políticos totalmente diferentes, ponerles en una misma silla, sería una pelea constante. ¿Sí? ¿Y sabe por qué yo creo que este fariseo estaba yéndose contra lo que él predicaba? Porque en Eclesiastés 5, bueno, si usted puede acompañarme, Eclesiastés 5:5, yo le voy a leer porque si no, no voy a alcanzar. Eclesiastés 5:5 dice, mejor es que no prometas que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. ¿Por qué se estaba yendo contra la ley que él predicaba? Porque él no necesitaba lanzar esa respuesta pública. Él lo podría haber hecho en cualquier momento o solamente hacerlo. Muchos de los judíos en ese tiempo pensaban que Cristo iba a ser un gran libertador en el sentido textual de la palabra, ¿no? Que él iba a venir con un ejército y que iba a venir con una espada, iba a venir en un caballo y iba a comenzar a cortar las cabezas de todos los romanos. ¿Sí? O sea, esa era la idea que tenía el judío común y corriente, ¿sí? Y que Cristo iba a venir a castigar a todos los que habían maltratado al pueblo judío por años. Pero cuando Jesús les dijo que Él no venía para eso, sino que Él venía a libertarlos del pecado, muchos de los que le seguían le abandonaron. Inclusive hasta unos de sus discípulos. Los fariseos odiaban a Jesús por cuestionar su religiosidad, por considerarlos una piedra de tropiezo. Y mire, y para que usted vea que muchos de estos fariseos realmente querían seguir a Cristo, o sea, tenían ese deseo, pero no podían por esa posición que ellos tenían. Quiero que recuerde lo que pasó con el ciego que fue sanado por Cristo. ¿Sí? Jesús le sanó al ciego y el ciego fue a presentar su ofrenda y entonces le cogieron los fariseos y le comenzaron a preguntar, a ver, ¿quién te sanó? Les digo, no sé, porque estaba ciego todavía, ¿no? ¿Cómo me va? Dice, no sé, solo sé que era ciego y ahora veo.
Y luego se reunieron los fariseos. Chuta, ¿qué dices, hermano? ¿Y ahora quién será? ¿Será este man del Jesús? No sé, loco, pero parece. A ver, ¿quién es que te ha sanado? Y el ciego otra vez les vuelve a repetir y a repetir. Y el texto lo dice, ¿sí? O sea, le estaban preguntando y preguntando lo mismo. Hasta que el ciego también ya pues, se cansó. Y le dice, ¿acaso ustedes quieren ser seguidores de él? Que me lo están preguntando, ¿no? Y los fariseos se enojan esos primero y le dicen, te maldecimos, nosotros somos hijos de Abraham, este man, ¿quién también será? ¿Sí? Así le dije. Esa es la primera excusa. Hace promesas inútiles. Hace promesas inútiles. Una de las cosas que a los al liderazgo, a las personas que estamos encargados de algún ministerio, una de las cosas que a nosotros más nos afecta no es no tener personas, es tener personas que prometen y no cumplen. La segunda excusa que encontramos en este pasaje son los permisos eternos. En el versículo 59 dice, Jesús le dijo a otro, sígueme, pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y como le digo, este muchacho o hombre, puede ser que haya sido un hijo único y su padre haya estado enfermo. Y es algo muy válido, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar, nadie quiere tener a papá enfermo, ¿no? Yo no quisiera que mi papá se enferme, ¿sí? Gracias a Dios no soy hijo único. Y quizá esta persona estaba en sus últimos días. Pero Matthew Henry, que es un comentarista bíblico, dice que hay tres peligros en estos permisos eternos. O sea, en ese es que hasta que se gradúen mis hijos, hasta que pueda comprar una casa, hasta que, les cuento aquí en chiquis nomás, no irán a contar. Una de las excusas que ponen los hermanos para bautizarse, ¿saben cuál es? Que no están preparados. Y esa preparación dura años y años y años. A veces hasta se van con el Señor sin bautizarse, ¿no? Pero aquí en chiquis nomás. Ahora verán, ¿cuáles son los tres peligros de estos permisos a largo plazo? Primero, no hay un compromiso verdadero. Porque cuando ya sus hijos se gradúan y usted ya tiene que cumplir su promesa, siempre aparece algo. ¿Sí? Aparecen ya los nietos, aparecen los sobrinos. ¿Sí? Cuando ya compra la casa, ahora que tiene la casa y ya tiene que cumplir su palabra de seguir a Cristo, entonces ahora nace, es que necesito un carro, es que necesito un perro, necesito un gato. ¿Sí? Siempre hay algo, pero nunca hay un compromiso verdadero. Y cada vez que nosotros queremos, cada vez que ya se acerca el tiempo de cumplir la promesa, esto es como jugar cartas. Uno saca la carta que dice, puedes venir cuando quieras. Esa es la salida. El segundo peligro es que nadie conoce lo que va a pasar mañana. ¿Eh? ¿O usted pensaba que iba a llegar a la edad que tiene? Yo recuerdo, y ahí está mi papá y mi mamá, no me dejan mentir, yo me parece que fue a los 4 o 5 años, que yo debía haberme muerto ahogado, porque yo sí que era bien travieso. Y en esos tiempos nosotros vivíamos con mi abuelo, y mi abuelo tenía esos tanques grandotes, ¿no? Porque en esos tiempos el agua potable como que era muy escasa, era solo en ciertos barrios. Y yo de travieso me acerco y me voy para adentro. Y bueno, no medía lo que mido ahora, no era más pequeño. Casi me ahogo. Me parece que uno de mis tíos me sacó. ¿Sí? Pero era de haberme muerto. ¿Sí? Pero llegué a los 44. Aquí estoy. Nadie puede saber si el día de mañana vamos a estar aquí. Y el tercer peligro de estos compromisos a largo plazo es poner los compromisos familiares como excusas para no cumplir con las obligaciones de Dios. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. La tercera excusa que estos personajes pusieron está en el versículo 61. Dice, otro le dijo, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa.
Yo le llamo a esta excusa el duelo anticipado. ¿Y sabe por qué? Bueno, en el texto griego, según lo que estaba investigando, poner en orden los asuntos de mi casa significa, o sea, dejar todo ordenadito, ¿no? La casa, que la casa esté asegurada, que los hijos, haber pagado la colegiatura de los hijos hasta que se gradúen, haber asegurado el carro, o haber cambiado de carro, que el negocio, los inventarios del negocio estén todos llenos y no falte nada. Ya. A eso se refiere la Biblia con ocuparse, ¿cómo es? Eh, Ir a despedirse de los de la casa, ¿no? Poner en orden las cosas. Pero mire esto, la persona que dijo esto consideraba peligroso seguir a Cristo. De hecho, inclusive, él, o sea, él se mentalizó, ok, Jesús me dice que le siga, ok, vamos. Pero es que primero tengo que arreglar esto, porque si no vuelvo, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer de mis guaguas? ¿Quién les va a dar de comer? Esta persona consideraba, esta persona no quería dejar nada pendiente, o sea, quería dejar todo bien arregladito para que si algo le pasaba en el trayecto de ser discípulo de Cristo, bueno, su familia esté asegurada. ¿Sí? Estaba demasiado preocupado por las cosas de este mundo. Y quiero que me entienda bien, ninguno de los pastores que estamos aquí estamos en contra de que usted tenga dinero, tenga posesiones, por favor. Si usted los tiene, pues qué bueno. ¿Sí? Lo que, lo que es un obstáculo es que usted ponga este tipo de cosas como excusa para no hacer lo que realmente debe hacer. ¿Sí? Le pongo un ejemplo. El día, el día sábado, si mal no recuerdo, iba a haber un partido muy importante en Guayaquil, donde un equipo de fútbol ecuatoriano se iba a enfrentar al mejor de la historia en el fútbol. Y, y muchas personas se fueron a ver el fútbol, pero no fueron a la iglesia. Muchos jóvenes se fueron a ver el fútbol y no vinieron a la reunión de jóvenes. ¿Sí? Si nosotros comenzamos a poner excusas con necesito resolver primero mis negocios, mis cosas pendientes, nunca vamos a tener oportunidad de seguir a Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque en el momento en que usted le diga, ¿sabes qué, negra? Me voy a seguir a Cristo. Y su esposa le va a decir, no, no te vayas, mi hijo, los guaguas, yo. Y luego va a salir, y bueno, me pongo en el lugar de mi mami, ¿no? Y si yo estuviera en ese lugar, mi mami me diría, negro, pero ¿qué vas a hacer? No seas loco, los guaguas, la Pame, el Caleb, ¿no? Me pongo en el lugar de mi madre. Porque siempre va a haber una persona que a usted le va a quitar la motivación. ¿Sí? Siempre le van a poner excusas. Ve, ñaño, no dejes el trabajo, loco. Chuta, si ahorita no hay dónde conseguir trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Siempre va a haber una excusa. Siempre va a haber una excusa. Y al final, este tipo de excusas nunca le van a dar tiempo de que siga a Cristo. ¿Sí ve? Las promesas inútiles, los permisos eternos y los duelos anticipados son las excusas que pusieron estos personajes para no seguir a Cristo. Y mire que nuestro pastor nos compartía en la reunión de varones. ¿Cuántos estuvieron en la reunión de varones? Dios les bendiga, hermanos. Los que no estuvieron se perdieron. Porque nuestro pastor nos contaba que hasta los brujos, los que hacen magia, los chamanes, hasta ellos utilizan el nombre de Jesús para rituales. Pero eso no los hace discípulos de Cristo. Venir a la iglesia el domingo, sentarse a escuchar un sermón de 45 minutos y sentirse mal, no es ser discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo hace todo eso y toma los correctivos necesarios para encaminarse. Dar su ofrenda, servir en la iglesia o predicar el evangelio no le hace discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo hace todo eso basado en la verdad escrita en la Biblia y motivado por el amor, no por la obligación. Ahora que ya usted me ha acompañado a ver las excusas que tenemos aquí en este pasaje,
Regáleme por favor unos 15 minutos para terminar. Ahora veamos en cambio qué se requiere para ser un discípulo. Y lo que se requiere para ser un discípulo está en las respuestas que Cristo le dio a cada persona. La primera está en el versículo 58. Jesús le contestó: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo de Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si usted quiere ser discípulo de Cristo, quiero que usted sepa que el camino tendrá espinas. Un discípulo de Cristo debe tener la mentalidad en el cielo. Debe estar desapegado a las cosas de este mundo. Usted debe saber que cuando usted sigue a Cristo, cuando usted es discípulo de Cristo, usted va a pasar frío, va a pasar calor, va a pasar hambre, va a pasar desnudez, va a pasar problemas, va a pasar peligros, pero nada de eso le va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada de eso. Y no le digo nuevamente, no le digo que es malo tener posesiones. Lo equivocado es que estas posesiones le hagan dudar de su fe, le hagan dudar de su posición en Cristo, le hagan dejar a Cristo por un auto nuevo, una casa más grande o una profesión mejor pagada. El discípulo de Cristo busca primero el reino de Dios y el resto viene solito. Pero el discípulo de Cristo sabe que no va a ser fácil. Segunda cosa, versículo 59, versículo 60. Jesús le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el evangelio, y anuncia el reino de Dios. La segunda cosa que el discípulo de Cristo debe saber es que Cristo está por encima de todos. El Señor, es un mandato del Señor que usted debe honrar a su padre y a su madre. Y es un mandato del Señor que la predicación a las primeras personas a las que usted le predique el evangelio tienen que ser los de su casa. Primera de Timoteo 5:18 dice: aquel que no provee para su casa ha venido a ser peor que un incrédulo. Porque Dios sabe que la familia es importante, ¿ya? Pero también en este pasaje nos advierte que si ese apego que nosotros sentimos a nuestra familia, que si los compromisos con nuestra familia son un impedimento para seguir de Cristo, hay que tomar la decisión de obedecerle a Él primero. El discípulo de Cristo entiende que la familia es importante, pero nunca será más importante que Cristo. La tercera cosa está en el versículo 62. El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. El discípulo de Cristo sabe que el camino tendrá espinas. El discípulo de Cristo sabe que Él está por sobre todo, que Cristo está por sobre todo. Y la tercera cosa que sabe el discípulo es que si usted vuelve la mirada, va a volver todo el cuerpo. Que si usted deja de mirar a Cristo, es solo cuestión de tiempo de que se aleje. ¿Recuerda usted la historia de la mujer de Lot? Todos recordamos a la mujer de Lot por la estatua de sal, ¿no es cierto? Ya. Pero, hay algo interesante, y es que la mujer de Lot nunca salió de Sodoma. Por eso se convirtió en estatua de sal. ¿Sí? Pudo salir físicamente, ¿sí? Porque la Biblia dice que Lot, los ángeles ayudaron a Lot y a su familia a salir. Pero ¿sabe qué? El corazón de la mujer de Lot nunca salió de allá. Siempre se quedó ahí. Y como se quedó ahí, recibió el mismo castigo que tuvieron las ciudades de Sodoma y Gomorra. El acto de regresar a ver no fue, yo creo, no fue la razón por la que se convirtió en estatua de sal. Solamente fue el resultado final. ¿Sí? Durante todo el tiempo que los ángeles le arrastraron a ella afuera de la ciudad, ella siempre pensó: mis amigos, mi negocio, mis amigas de la iglesia, qué sé yo. El momento en que ella regresó a ver solamente fue el resultado final.
Solamente fue el reflejo de dónde realmente estaba su corazón. El discípulo de Cristo olvida el pasado y fija sus ojos en Cristo, porque sabe que si quita los ojos de Cristo, se va a apartar del camino. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14 dice: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidándome mis dolores, olvidándome mis logros, olvidándome mis momentos malos y mis momentos buenos, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Para terminar, quiero que me acompañe a Mateo 28, 9 y 10, que todos, que todos ya deberíamos saberlo, ¿no? Porque eso es parte de la misión. Mateo capítulo 28, verso 19, en la primera parte dice, ¿ya lo tiene? Por tanto, id y haced discípulos. Nunca dice hagan seguidores, dice hagan discípulos. Haga discípulos. Porque el discípulo se va a quedar, aun cuando las cosas estén mal. Porque el discípulo va a ser fiel, aunque todos se vayan. Porque el discípulo se va a mantener en el camino y siempre va a mantener los ojos fijos en Cristo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Hasta cuándo va a poner excusas? ¿Cuál es, cuál es, cuál es su excusa preferida? ¿Qué es lo que le va a decir al Señor ahora? ¿Va a ser una promesa inútil? ¿Va a hacerse la víctima? ¿Va a demorar esto todo el tiempo que usted crea que es necesario? Hoy, hoy es el tiempo, hoy es el día perfecto para la salvación. Hoy es el día para empezar. Si durante usted mucho tiempo ha dejado, no se ha decidido a seguir a Cristo, hágalo ahora. El camino cierto va a ser difícil, no va a ser color de rosa, pero usted puede estar seguro que Cristo va a estar ahí siempre. Quiero pedirle que se ponga de pie. Cierre sus ojitos.